Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy jueves de la 19ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de Santa Clara de Asís, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, versículo del 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, se le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltara hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos narra una de las parábolas del reino de los cielos. Y es tal vez una de las parábolas más complicadas, no en el sentido de explicar, porque su sentido está más que claro, está más que nítido. Es más, es fácil incluso para una persona comprender qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta parábola. Pero la dificultad de lo que el Señor nos pide en esta parábola está a la hora de realizarnos, porque nosotros comúnmente pedimos continuamente misericordia al Señor, sea en el sacramento de la confesión, sea en una oración después de haber cometido algún error o sentirnos mal o pecadores. Nosotros constantemente vamos suplicando el perdón de Dios, y el Señor, obviamente, como un Señor generoso, magnánimo, misericordioso, constantemente está dispuesto a perdonarnos. Pero es aquí en donde tenemos la primera dificultad, la dificultad de que ese perdón nosotros lo tomamos como un derecho, es decir, yo merezco de todas maneras el perdón. No me importa cómo es mi vida, no me importa cómo yo estoy haciendo mis cosas, el Señor a mí me tiene que perdonar sí o sí, si es Dios. Sentimos como que si es un derecho y una obligación que el Señor nos perdone, aunque nosotros muchas veces no tengamos la intención de mejorar nuestra vida o de tratar de aprovechar ese perdón para ser mejores. Es aquí en donde tenemos la primera dificultad. Pero esto hay que complementarlo con la segunda dificultad, y es la siguiente. Nosotros sí tenemos ese gran deseo que se nos perdone, pero al contrario, tenemos un corazón hipócrita, porque a nosotros no nos gusta perdonar. No nos gusta perdonar, no nos gusta ser compasivo con los demás. Y esto, hermanos, es una de las grandes dificultades. Precisamente en el Padre Nuestro, el Señor nos dice: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos al que me ofende. Es decir, así como sea mi perdón, yo voy a recibir perdón del Señor. Yo voy a recibir misericordia de Él. Si yo no perdono, si yo no trato de ser misericordioso, si yo no trato de hacer las cosas bien,
entonces el Señor a mí no me va a perdonar. Pero si yo trato de hacer las cosas de la mejor manera, entonces el Señor a mí siempre y en todo momento me va a ayudar siempre. Por eso, queridos hermanos, es importante esta lección de perdón, esta lección de amor. Pero también, y aprovecho a decir lo siguiente, nosotros tenemos que aprender a perdonar, pero también, queridos hermanos, aquella persona que quiere perdón debe de ser una persona que también se lo debe de ganar. Porque hay muchas personas que exigen perdón, pero muchas veces siguen haciendo las maldades y muchas cosas malas sin aprovechar ese perdón. Si queremos también que la demás gente a mí me perdone, también yo debo de corregirme y saber disculparme y aceptar mis errores.